Se vincula con el móvil, donde está Yanina Álvarez. Estamos con el doctor Fernando Díaz Cantón también, como abogado defensor de la familia. Siempre ha sostenido, como otros abogados también, por el caso de encubrimiento o el caso de homicidio de María Marta García Benzurce, de que Nicolás Pachelo era, digamos, la persona que podría haberlo asesinado, por lo menos fue el de los primeros, digamos, en inculparlos. Yanina, buenas tardes. Muy buenas tardes, María Belén. Y como bien vos decías, desde el día 1 de la investigación, tras conocerse la horrorosa muerte de María Marta, tanto sus hermanos, su esposo, que estuvo preso acusado de ser el actor intelectual, Carlos Carrascosa, familiares y amigos, sospecharon siempre de Pachelo, porque ya tenía antecedentes dentro del country El Carmel, donde mató a María Marta, donde el asesino mató a María Marta, de este tipo de robos. Ese día, como me recordaba recién el abogado de Carrascosa, sí, había un clásico de fútbol, Boca River, muchas casas estaban vacías, y ese era el modus operandi que utilizaba, al menos en ese momento, el delincuente dentro del Carmen. Esta metodología lo complica ahora al detenido Pachelo en el country Tortugas, con la misma metodología, con el asalto a 4 viviendas de personas reconocidas que en el fin de semana largo de Semana Santa no estaban en el interior. Esta situación, esta detención de Pachelo, ¿lo sorprendió a la familia de Carlos Carrascosa? ¿Cuál es la postura y para qué le sirve esto, entre comillas, en esta causa donde Pachelo ahora está imputado por el crimen de María Marta? Díaz Cantón, buenas tardes. Buenas tardes, Yanina. Bueno, la pregunta si le sirve o no le sirve es una pregunta un tanto relativa, porque Pachelo ya está condenado por varios hechos similares que tienen exactamente este mismo modus operandi. Yo no voy a juzgar sobre este hecho actual porque obviamente no conozco las pruebas, no conozco el caso más que lo que dicen los medios, pero evidentemente es un indicio más del modus operandi que llevó a que se produjo en el caso del homicidio, en el intento de robo y homicidio de María Marta. Por lo tanto, yo creo que es un elemento más a tomar en cuenta, que indudablemente los fiscales Domínguez y Quintana van a tomar en cuenta. Me parece que como mínimo, esto indica que Pachelo debe ser sometido a enjuiciamiento por el caso de la imputación de homicidio de María Marta. Lamentablemente esto se hace 16 años después. Yo creo que eso hace que mucho de lo que tiene que ver con la prueba se haya esfumado, pero quiero recordarles que con mucho menos prueba, diría hasta con prueba contraria a la autoría, se lo condenó a Carlos Carrascosa. Carlos Carrascosa estuvo 5 años y medio preso, más 1 año y medio en prisión domiciliaria, hasta que finalmente un tribunal, con un esfuerzo enorme de parte de la defensa, determinó que Carrascosa era inocente y que había que explorar justamente la hipótesis esta, que ahora, bueno, llamativamente se produce un hecho similar y digo yo, se van a seguir produciendo hasta que no se hagan las cosas como deben hacerse. Yo creo que estos dos fiscales, no los que tienen ahora el caso de Pachelo puntualmente, porque no conozco el caso, pero sí los fiscales que tienen la investigación del caso de María Marta, me parece que en algún momento hay que ponerle freno a esto, porque, digamos, la impunidad lo lleva a consecuencias desastrosas. Por un lado, a la impunidad, digamos, que la justicia no tenga al culpable tras las rejas. Pero todavía más grave que eso es que hay inocentes que fueron presos por esto. Entonces yo creo que el drama más grande es ese. El drama es cuando un inocente, por la razón que fuera, yo creo que es porque el fiscal Molina Pico decidió no perseguir esa línea de investigación y sí perseguir. Se descartó desde el principio, ¿no?, la hipótesis de Pachelo. En algún momento algo se investigó. María Marta tenía una caja de seguridad de la asociación que presidía, tenía chequeras, tenía dinero. Esto fue descartado desde el principio. Recordémosle también a la gente, porque es importante, pasaron 16 años y hay cosas que por ahí quedaron en una nube, ¿no? Claro, se descartó, el fiscal Molina Pico lo descartó tácitamente. Él se dedicó a perseguir a Carrascosa y a perseguir a la familia, se puso un par de anteojeras, no quiso ver las otras hipótesis, la otra hipótesis que le ponía a la familia de manifiesto, y entonces así, de una manera obcecada, siguió y persiguió a Carrascosa y a los familiares y obtuvo, que esto es lo más llamativo de todo,
que se soslayara esa hipótesis y que se condenara a Carrascosa y a la familia. Bueno, finalmente Carrascosa fue absuelto, porque la prueba no solamente lo saca del lugar del crimen, eso se reafirmó en el juicio del año 2011, que Carrascosa nunca pudo ser el autor porque no pudo haber llegado a la casa a la hora en que se produjo el crimen, y esto está científicamente demostrado. Y bueno, Pachelo deberá aclarar, porque él dijo que estaba en Capital Federal cuando el hecho sucedía y se demostró que estaba en el country. Las cámaras demostraron que estaba en el country, con lo cual eso, más otras cosas, más todos estos indicios de modus operandi que aparecen con hechos que se siguen repitiendo, bueno, tienen que llevar a que se enfoque tarde, a mi juicio, la investigación y el enjuiciamiento por la senda que corresponde. María Belén, Antonio, pasaron 16 años y la gran pregunta es, ¿la justicia podrá demostrar si Pachelo es el responsable o no de la muerte de María Marta? El doctor Díaz Cantón los está escuchando. Muchísimas gracias, Fernando. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Buenas Belén? tardes. Estamos acá con Mauro Zeta. Hola, Belén, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, o sea, hablando Hola, de Antonio. temporalidad, Hola, Antonio. recuerdo muy bien, Fernando, cuando en su oportunidad dijiste también que días antes, ¿no es cierto?, a prescripción de la causa, aparece entonces esta imputación a Nicolás Pachelo y a Inés Dávalos Cornejo, su ex mujer también, ¿no? Respecto del robo agravado y homicidio criminis causa, o sea, el homicidio a María Marta García Benzunce en ocasión también del robo, que es lo primero que ustedes establecieron. Recuerdo muy bien porque ya hemos venido con Mauro también cubriendo esta información desde el inicio de la causa, que siempre habían apuntado a Nicolás Pachelo porque había un problema, y recordárnoslo, si del robo de un perro a María Marta o algo así, pero tenía antecedentes también del robo de palos de golf, y quiero recordar también que estuvo preso 2 años Nicolás Pachelo por robo a sus amigos y también procesado por dealer, por tráfico ilegal de estupefacientes en Quinta Fe, por lo cual será sometido a juicio, ¿no? Esto para tener un panorama también de Nicolás Pachelo. Sí, el que maneja mejor en detalle las cuestiones que tienen que ver con este tema de Pachelo es el doctor Gustavo Hechen, que es el querellante, y el doctor Juan Pablo Vigliero, que son los que manejan la querella en representación de la familia. Para que haya claridad sobre esto, yo me he dedicado desde el año 2009 a que se revoque la condena de Carrascosa. Sí. Es decir, obviamente que el tema Pachelo entra a jugar porque es muy importante, porque no se exploró esa hipótesis, pero mi objetivo central era demostrar que había un inocente preso y que ese inocente debía salir, que no solamente había pruebas de que él no había cometido el hecho, sino que había pruebas claras que indicaban que nunca podría haber sido él y que se había descuidado de la otra hipótesis, justamente esta que vos estás mencionando, de una manera inexplicable. De una manera totalmente inexplicable, porque había elementos fuertísimos para explorarla, y ya no estamos hablando solamente de estas denuncias que obviamente están probadas, que vos comentas, pero además sí, hay condenas. Pachelo está condenado por hechos que tienen exactamente el mismo modus operandi. Entonces yo digo, como mínimo, la justicia a 16 años de los hechos tiene el deber legal de enjuiciar a esta persona, de enjuiciar. O sea, claro, además, digamos, siempre la familia de María Marta García Benzunce apuntó a Nicolás Pachelo. Tengo entendido que hubo un tema del robo del perro de María Marta García Benzunce, después también los antecedentes de robo de palos de golf dentro del country Carmel, o sea que tenía antecedentes también de robo y cabía la sospecha, pero mirá todos los años que pasaron. De todas maneras, esto no guarda relación con lo anterior, me refiero a los 4 robos en Tortugas, pero sí vos te estás refiriendo como eje principal a un modus operandi aplicado por Nicolás Pachelo, que se sostiene en el tiempo. Aprovechamiento de que hay casas vacías, algún episodio como fin de semana largo, o en el caso de María Marta, el partido Boca River, el clásico, donde muchos dejaban sus casas, iban a casas de amigos a verlo. Inteligencia previa, obviamente, o sea, una averiguación para ver qué casas quedaban vacías, complicidad con gente de la vigilancia o gente de adentro del country. Es decir, hay un montón de cosas que coinciden, menos la muerte, obviamente. Fernando, que en el caso de María Marta tiene la... Sí. A ver, Zeta te saluda. Mira, yo recién le decía a John Urtic lo mismo que te quiero decir a vos. Así como en su momento terminó siendo un papelón judicial la detención a lo largo de más de 15 años de Carlos Carrascosa, idas y vueltas hasta declararlo inocente en el último fallo de la casación, creo también que hubo un apresuramiento para imputar a Pachelo, a la exmujer, a los vigiladores, con tal de que no prescriba el expediente. Te pregunto,
¿No tenés miedo que la urgencia por detener a Pachelo o por imputarlo porque no fue preso por el caso María Marta termine pasando lo mismo con él que pasó con Carrascosa después de 15 años de instrucción y que no se llegue a nada? Porque una cosa es probarle que afanan los barrios privados, otra cosa es probarle que él estuvo en el Carmel a la hora que fue el crimen de María Marta y otra cosa es probar que fue el autor material. Bueno, coincido 100% con vos, Mauro. Carrascosa no quiere que a Pachelo le pase lo mismo que le pasó a él. Claro. Por lo tanto, lo que quiere es que se haga un juicio correcto, con las pruebas que hay, con las que se puedan obtener. Sobre si hay apresuramiento, yo te diría que los tiempos los desmienten, porque si se lo imputa recién después de 16 años, me parece que se tardó un poquito en imputarlo, con lo cual el tema de que haya apresuramiento en la imputación no me parece. Te repito, Carrascosa fue condenado a prisión perpetua con menos de la mitad de las pruebas que hay contra Pachelo. Eso estoy de acuerdo. Yo no quiero decir con esto que Pachelo tenga que ser condenado, que no se me malinterprete. Lo que digo es que como mínimo, tiene que ser sometido a un enjuiciamiento oral y público para que con las pruebas que hay más las que se puedan conseguir, se determine si es o no el autor del homicidio de María Marta. Pero Carlos Carrascosa sufrió pena siendo inocente y encima nadie, mientras él estaba preso, investigaba al verdadero autor de la muerte de su mujer. Para él sería una catástrofe, una calamidad que nuevamente se vuelva a cometer el mismo error con otra persona, porque él lo ha sufrido y no quiere que otra persona inocente sufra lo mismo. Pero claramente quiere que el verdadero culpable vaya a prisión. Claro, pero tiene ya en la imputación, justamente, Fernando, o sea, la imputación ya le cabe por el robo agravado y homicidio crímenes causa, que por supuesto tendrá que ser probado, ¿no es cierto? Pero ya tiene una imputación. ¿Cuáles son los elementos con los que cuenta la justicia? Que por otra parte ustedes también, digamos, apuntaron a Nicolás Pachelo. No está probado por la justicia que haya sido él. Y en eso coincido con Mauro en el sentido de que, digamos, todo esto que lo compromete ahora también como imputación de los 4 robos en Tortugas, digamos, se condice solamente por el modus operandi que vos lo acabás de resaltar muy bien, como eje, digamos. No respecto de lo que debe ser probatorio en el juicio respecto del asesinato de María Marta García Belsunce. ¿Me seguís, Fernando? Sí, pero el indicio de modus operandi es una prueba importante. Es decir, el indicio de la forma de proceder repetido, constante, insistente, digamos, a pesar de saber que hay una imputación sobre él, es algo que llama la atención, no solamente, que debe llamar la atención a los investigadores, no desde hoy, sino desde toda la historia de la criminalística y de la investigación de los casos judiciales. Es uno de los indicios importantes a tomar en cuenta, no solamente el indicio de la presencia en lugar del hecho, no solamente el indicio de la mentira, no solamente el indicio del modus operandi es un indicio importante. Estoy de acuerdo. El hecho de que se haya hecho cosas parecidas en el pasado, y que se hagan cosas parecidas en el futuro, incluso fíjense ustedes, pero espera, Fernando, el hecho de que no se tomen en... Sí. No, estoy de acuerdo que es un indicio. Lo que pasa es que si ese indicio se cae claramente si no lo tenés ubicado a Pachelo adentro de la casa, porque estamos en la misma situación de Carrascosa antes. Lo que digo es, si no lo tenés ubicado a Pachelo a la hora del crimen, adentro de la casa del Carmel, vía genética, vía una cámara de seguridad o vía testimonial, el resto de los indicios, que el tipo se dedica a afanar casas por sí solo, no te complican al tipo como autor material del crimen. Estamos en el mismo problema, en un callejón sin salida. El tipo puede ser un ladrón eximio, experto ladrón de casas de countries, pero si no lo tenés a la hora del crimen en el Carmel con algún indicio o una prueba más directa, adentro, vía genética, ya sabemos que no es su ADN el que está en la pared, por lo menos no dio positivo, se hace más difícil comprobarle la participación en el asesinato de María Marta. Sí, bueno, fue la última persona que María Marta se cruzó con vida antes de morir. Esto es un dato incontrovertible y está probado. Pero bueno, digo, por supuesto que estoy contigo. Lo que hay que hacer es un juicio, y evaluar si con estas pruebas es suficiente o no. Es decir, probablemente se diga que no, pero lo que sí te digo es que con mucho menos se lo condenó a Carrascosa. Es cierto. Sí, no, y hay otra cosa. Perpetua, es decir, claro, para que no quede impune, Fernando, claro, usted, o sea, ¿quién mató a María Marta García Belsunce? Seguimos ¿entendés? Pero perdón, si el asesino sigue libre, mañana puede volver a suceder. Es decir, estos que fueron hechos, donde no hubo víctimas,
Pueden ser hechos donde haya alguna víctima dependiendo de cómo se produzca el desenvolvimiento de los hechos. Es decir, cuidado con lo que estamos hablando. Estamos hablando de un caso impune que a lo que lleva es que el fin de semana que viene, el otro fin de semana, un fin de semana largo, pueda suceder lo mismo con víctimas fatales. Sí. Desde Entonces, ya. no Sí, estamos sí, hablando de una... Entonces, Sí, claro. ¿Cuándo va a el juicio, hecho de que haya estado Fernando? preso el ¿Cuándo va a juicio? ¿Cómo? Pachelo, ¿cuándo va a juicio? No lo sé, tiene pero fecha todavía, al ritmo ¿no? que están trabajando, al ritmo que están trabajando los fiscales, yo creo que pronto. Ah, bueno, para saber, digamos, ¿no es cierto? Como vos bien decís, Sí, el sí, marco no de un te puedo juicio es decir una fecha. esclarecedor desde ya. Por supuesto, Fernando. Muchísimas Seguro, ahí gracias. se determinará Sí, si es culpable o inocente. por supuesto. No, Muchas gracias a ustedes, un placer hablar con ustedes. Muy amable. Chau. Gracias, Janina Álvarez, por tu trabajo. Información urgente en C5N. Alerta en C5N. Carrascosa habló sobre la reciente detención de Pachelo. Mauro Zeta, ¿qué dijo? Exactamente, me envió un audio, me autoriza a su publicación en relación a la detención de Nicolás Pachelo, un poco en sintonía con lo que decía su abogado recién, dijo: a mí con mucho menos me metieron en cana por el crimen de María Marta. Preferimos obviamente escucharlo directamente a él, después analizamos lo que dice Carrascosa hablando de la detención de Pachelo de esta manera. Además, en mi caso, eso de las pruebas fueron relativas, ¿te acordás? Morena Pico decía que yo estaba en el Clubhouse y yo decía que estaba con Guillermo Irene, pero nunca me ubicó en mi casa. Y por el simple indicio de pensar que mintieron, me acusaron. Es joda. O sea, si te vas a regir por eso, es ridículo, ¿no? Así que sí, por menos, por una boludez, y a Guillermo lo imputaron porque dijo que había ido a almorzar lo de Vinelo y los caseros de Vinelo no lo vieron. Si no, tampoco lo hubieran acusado de que mentía y por lo tanto tampoco lo hubieran acusado de encubrimiento. O sea, son cosas lógicas, viste, que no cierran en este momento. Pero bueno, era otra época. Así que bueno, acá hay muchos más indicios y siguiendo la misma lógica deberían estar condenados. Pero bueno, aparentemente la justicia está mejor, está más seria. En ese sentido nos caga. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ok, negrito, un abrazo.